Muy buenas tardes, maestros y maestras. Como cada martes, les damos la más cordial bienvenida. ¿Me escuchan? Muchas gracias. Como les decía, les damos la más cordial bienvenida y vamos a abordar este tema del rendimiento y el logro educativo. Nos parece, si revisamos un poquito la literatura, bueno, pues vamos a encontrar que hay diferentes conceptos, diferentes enfoques, algunos incluso que se contraponen, otros que se parecen. Pero vamos a considerar que el rendimiento es un poco lo que veníamos haciendo, que es valorar, es evaluar cómo los chicos manejan la información que se va trabajando dentro de los programas. Y el logro educativo es esa capacidad de los chicos que manifiestan a través de un proceso y que identifica que están manejando cierta parte de la información, por supuesto, pero que en este sentido es valorada o es reconocida a través de un proceso. Van a ser como las dos grandes diferencias, porque a partir de eso vamos a poder identificar cómo los exámenes de logro educativo es lo que nos han venido comentando o lo que nos han venido sugiriendo que debe de ser la evaluación. Les recuerdo que estamos en el mes de la evaluación y justo hemos tratado de abordar durante estos martes este gran tema que requiere una revisión, que requiere una observación mucho más detenida, mucho más fina, a partir de la cual podamos verdaderamente aplicar esto que se ha denominado una evaluación integral, una evaluación diagnóstica, una evaluación realmente que dé seguimiento al proceso de aprendizaje. Cuando nosotros valoramos solo el cúmulo de conocimientos que los chicos tienen, estaremos realizando una evaluación mucho más enfocada a lo que el chico rinde y sobre todo de esta resistencia a una enorme cantidad de ejercicios que no necesariamente nos manifiestan que tiene dominado el contenido.
Cuando hablamos de contenidos, hablamos no solo de información, de conceptos, hablamos de clasificaciones, de personajes, de fechas, de acontecimientos, de fenómenos, de marcos conceptuales amplios. Y hablar de conocimientos o hablar de contenido no es en sí mismo el error, sino cómo el chico, nuestros estudiantes, van verdaderamente utilizando esa información. Así es que cuando hablamos de logro educativo, hablamos cómo los chicos van teniendo esa capacidad de ir sumando trozos o partes de un gran todo, de cómo verdaderamente van armando esos rompecabezas que les van permitiendo hablar de nutrición o hablar de alimentación sana o hablar de movimientos históricos, hablar de etapas específicas de la historia, hablar de elementos, de compuestos, hablar de cálculos en un sentido de que tenemos que empezar con pequeños elementos, pero que les vamos ayudando a integrar un mapa mayor de información que les permita ir contextualizando. Ahora, antes de empezar a revisar esto de la evaluación dada desde el rendimiento o desde el logro educativo, es importante, maestros y maestras, revisar la metodología que estamos utilizando para promover ciertos aprendizajes. Si yo abordo con el chico una parte pequeña de algo, ¿no? Química, física, matemáticas, lenguaje, o de la asignatura o del contenido que ustedes quieran, que queda desmembrado de un entorno que, perdón, que le daría más significado, eso ya de suyo no nos va a permitir ni evaluar el rendimiento ni evaluar el logro. Es un poco lo que yo planteo cuando vemos formas de conjugación. Por ejemplo, queremos que los chiquillos, que nuestras niñas, nuestros niños, nuestros jóvenes puedan identificar que los tiempos verbales, que los tiempos de conjugación tienen un efecto en la manera o en que redactamos o en la que utilizamos la conjugación en la producción de textos. Y yo nada más un día voy a enseñar el presente, por ejemplo, y todos las personas de primera, segunda, tercera persona en el presente. Y a lo mejor de un modo de conjugación. Perfecto. Si el chico en ese contenido, si mi forma de construir ese paquete de información lo aísla del tiempo de pasado, del futuro, ¿qué es lo que va a suceder? El chico va a armar una red de abordaje de la información muy pequeña. Entonces, ¿qué va a suceder? Le va a costar trabajo advertir que hay un todo mayor, porque pues, ahí lo medianamente ideal sería que un día revisáramos presente, el otro pasado, el otro futuro, ¿sí? Y rápidamente hiciéramos la unión, que ya va a costar trabajo. Pero, ¿qué pasa si yo presento en diferentes tiempos de la conjugación y en diferentes personas diferentes enunciados? Y le ayudamos al niño a ir descubriendo si eso es una acción realizada en el momento, si es una acción que se va a realizar o si es una acción que ya se realizó. Si estamos con los 3 tiempos simples. Bueno, a ver, maestros, si yo hago eso, voy a dar un marco de referencia mucho mayor. O si de repente yo quiero abordar, por ejemplo, diferentes tipos de texto y ayudo al niño, a mi estudiante, a mi alumna,
a que vaya subrayando de diferente color en el índice de su libro de lecturas los diferentes tipos de texto, los poemas, los cuentos, las leyendas, la obra de teatro, los chistes, o dependiendo de los tipos de texto. Si yo ayudo al chico a clasificar todos sus tipos de texto que trae su libro de lectura o el tipo de texto que estemos trabajando, el chico se va a quedar con una idea global. Eso ya es ir preparando a nuestros estudiantes a tener marcos de referencia de información más integrada. El problema, maestros, es que a veces la evaluación la reducimos porque el abordaje de los contenidos es así de fracturada o de fraccionada o de parcializada, ¿sí? Una de las cosas que nos recomienda el Plan 2022 es justo esa integración. Hay algunas partes de los contenidos que a mí me parece que están tan integradas que hace falta algunas revisiones de algunos contenidos en concreto. Pero para hablar de evaluación del logro, tenemos que tener muy claro cómo abordamos desde el aula, desde el aprendizaje, desde las actividades, los contenidos. Entonces, reitero, hablar de temas, hablar de contenidos, hablar de aprendizajes en lo específico no es bueno ni malo, sino la forma en la que el chico va construyendo grandes campos de información que luego va anexando más, va profundizando sobre algunos apartados y eso le da a nuestro estudiante la posibilidad de advertir que en la escuela le va ayudando a construir esos elementos. Otro ejemplo, si yo voy a abordar los aparatos y los sistemas del cuerpo, es importante verlos en conjunto, no profundizarlos, no estudiarlos en conjunto, digamos, de uno por uno y en aislado, sino que yo les digo al chico, a ver, ¿qué se imaginan que pasa con algo que como? ¿O cómo pasa ese alimento a formar parte del torrente sanguíneo? Ahí estamos hablando de la bioquímica de la digestión y de todo la transformación que genera un alimento en nuestro cuerpo. Oigan, ¿por qué de repente si comemos muchos carbohidratos nos sentimos cansados o nos da sueño? ¿Por qué creen que los especialistas, los nutriólogos, nos dicen que debemos de cenar ligero? ¿Por qué creen que no podemos acostarnos rápidamente a dormir después de haber cenado y cenado pesado? Esas cosas le va ayudando a nuestro chico a descubrir que nuestros aparatos, nuestros sistemas actúan de forma integrada. Oigan, ¿qué diferencia habrá en tomarme un medicamento a inyectarme un medicamento? ¿Habrá diferencia? ¿Por qué los doctores nos dicen, ay, tomamos antibiótico o nos inyectamos un antibiótico? A ver, vamos investigando. Eso habla de un mismo medicamento que es un antibiótico o es un analgésico porque nos duele la cabeza o nos duele una caída que tuvimos y que dice el doctor, no, hay que mandarlo inyectado. ¿Cuál será la diferencia? Uno entra por el aparato digestivo, ahí se absorbe, y el otro va, y cuando dicen los doctores, intramuscular o es inyección muscular o intravenosa. A ver, ¿qué diferencia habrá? ¿Qué aparatos, qué sistemas intervienen? Cuando nosotros hacemos eso en el aula, estamos trabajando para que el chico logre
la apropiación de contenidos que se suman a una visión de cómo puede él percibir realidades completas que luego vamos a ir profundizando. Claro, en un momento hablamos del aparato digestivo, también de nuestro aparato respiratorio, de el sistema nervioso, pero todo está interconectado. Podemos hacer algunos ejemplos de esta comunicación entre los aparatos y los sistemas, y luego los revisamos de forma detallada. Entonces, maestros, cuando hablamos de logro educativo y de la evaluación del logro educativo, estamos hablando de revisar primero la metodología que vamos utilizando en el salón de clase, en las aulas, en la preparación de las actividades, precisamente para ir favoreciendo eso. No omito mencionarles que tenemos el chat para las preguntas y también para que nos digan de dónde nos acompañan, de qué entidad, para que al final los mencionemos. Pues vamos un poquito, después de esta breve introducción, a tratar de ir profundizando sobre esos temas. La semana pasada yo planteaba tipos de examen más integrales o de una evaluación que permita que el chico integre la información. No preguntar sujetos, artículos por un lado, sino que de un texto el chico puede ir advirtiendo esta parte del uso de los diferentes elementos que integran la funcionalidad, la estructuralidad de nuestro idioma. Y les dejé en la presentación, los que pudieron revisarla, algunos otros instrumentos que me gustaría ir comentando antes de entrar a la parte de rendimiento y de logro educativo. Entonces, por un lado, maestros, sí hay que revisar cómo abordamos el contenido ya en el aula, con el propósito de ir ayudando a esta construcción más global de nuestros estudiantes. Y por supuesto, diversificar con mayor número de instrumentos esa retroalimentación, esa captura de lo que van nuestros chicos aprendiendo. Tenemos los mapas de progreso. Es muy importante que el chico vaya haciendo pequeños gráficos de cómo va en fluidez lectora, en rapidez lectora, en resolución de operaciones con diferentes grados de dificultad, en tipos de problemas que se le van planteando aritméticos o geométricos y cómo va progresando. Estos mapas de progreso los elabora el propio estudiante. Nosotros le damos su gráfico y va registrando en caligrafía cómo va la mejora de su letra. Son contenidos, son avances, son progresos que el chico puede ir haciendo avance de mapas de progreso. Acuérdense que mencionábamos la semana pasada la importancia de que el chico observe su propio avance. Es una buena manera en que él se comprometa. Hablábamos de registros de autoevaluación donde podamos tener una matriz, un cuadro, donde los chicos puedan ir anotando qué instrumento de autoevaluación, qué rasgos autoevaluó y cuánto él se asigna, si tiene una posibilidad de traducción o a través de una categoría, bueno, excelente, o de una cuestión numérica, y que el chico vaya viendo en esas autoevaluaciones cómo se va sintiendo, cómo ve su propio avance y progreso. También sugeríamos el diario de los aprendizajes, donde los chicos van anotando en un cuadernillo qué aprendieron hoy, qué no aprendieron,
qué les es más fácil aprender, qué les cuesta dificultad aprender. Y ese diario de aprendizajes, los maestros lo podemos ir revisando con el propósito de ir conociendo cómo perciben el avance, cómo perciben el progreso nuestros estudiantes. Por supuesto, otro de los instrumentos, incluso hicimos un ejercicio la semana pasada, que es las rúbricas. Está esta famosa plataforma Rubrics que nos ayuda a diseñar, y aquí el maestro lo que va haciendo es crecer en ese proceso de ir desmenuzando el logro, ¿no? Es decir, ¿qué significa que sea regular, bueno o excelente? Un pequeño apartado, mi fluidez en voz alta o mi comprensión cuando yo leo en silencio. Nosotros establecemos los apartados, los aspectos, pero después va el tema de esta precisión de descripción de ese progreso o de ese avance. En el caso concreto de los portafolios de evidencias, son documentos que el chico va coleccionando de un logro, de un aprendizaje, de un avance, y que él mismo puede ir comparando, ¿no? Se sugiere si folders independientes que vayan los chicos coleccionando esas evidencias sobre un aprendizaje en concreto, y que luego el chico puede ir comentando: voy avanzando, voy retrocediendo, no avanzo, estoy estancado. Y es muy, muy importante que los maestros demos retroalimentación con evidencias concretas de la letra, de operaciones, cantidad de cálculos, dependiendo de lo que nosotros estemos promoviendo. Guiones de coevaluación. Recordemos que cuando aplicamos una autoevaluación, una coevaluación, es muy importante tener un guión que específicamente vamos a comentar, retroalimentar, opinar. A mí me gusta un instrumentito de coevaluación muy interesante, porque ponemos a los chicos en círculo y cada uno de ellos tiene una hoja, y entonces le ponen arriba su nombre, y la hoja ya trae el tema. Mi forma de exponer es 2 puntos, y mi hoja se la paso al que está a mi lado derecho, y el que está al lado derecho me anota cómo ve, cómo percibe, qué me puede decir de mi forma de exponer, mi claridad en la exposición, a lo mejor la manera en la que yo investigo, la que ayudo al grupo, mi manera de integrarme con los demás, mi forma de trabajar en equipo, algún aspecto. Es muy interesante porque los chicos van rotando la hoja hasta que todo mundo ha opinado algo de ese apartado, de ese tema, de ese chico. Al final, diluimos ese círculo para que no cuenten y no vean quién opinó, y cada uno de los chicos lee esto que opinaron otros compañeros acerca de un apartado. Esta es una estrategia muy, muy interesante, porque permite a los chicos quedarse con información, luego lo recojo y luego voy platicando con ellos. Oye, ¿cómo ves lo que opinaron tus compañeros al respecto de tu sistema, de tu método, de tu habilidad para exponer en grupo? No, pues es que luego les pedimos incluso subrayen lo que consideran que es negativo con rojo o con azul, subrayen de color verde lo que ven positivo, pónganle una interrogación a lo que tienen duda, y luego vamos estableciendo comentarios con los chicos. Este tipo de forma de coevaluación
habla de una mirada que prestamos a un compañero o a un equipo sobre algún producto, alguna actividad, algún aprendizaje que se generó. Y por supuesto, los exámenes basados en logro, que ya la vez pasada dijimos, tienen que ser integrales, tienen que partir de una realidad que sea imaginable, tienen que hacer pensar al chico, no necesariamente tiene que ser una recuperación memorística de la información. Y en ese sentido, maestros, sí hay como dos grandes enfoques del uso de los instrumentos de evaluación y también lo hay de la manera metodológica, por eso empezaba esta sesión con eso, de cómo abordamos los contenidos. A mí en el caso de historia, o si estamos revisando alguna etapa de la historia, a mí me gusta trabajar las líneas de tiempo. A ver, y una línea de tiempo que vaya acompañada de diferentes lugares. No solamente reviso el momento histórico que vamos a revisar, sino el antes, el después, el tiempo que estamos viviendo, pero también me gusta compararlo con lo que, si es una etapa histórica de México, qué estaba pasando en Europa, qué estaba pasando en América Latina, qué estaba pasando en Asia. No lo vamos a preguntar, a lo mejor no vamos a generar un instrumento específico que revise esos otros contenidos, pero sí le vamos a dejar al chico una idea de que la historia no es estática, no es que aquí pasaran cosas y los demás como estatuas de marfil, como que no pasara nada. No, tenemos que ir creando grandes bloques de visiones del contenido y de la reflexión. A veces a los maestros nos da miedo hacer eso porque creemos que todo lo que se revisa en clase tiene que ser objeto de ser revisado, valorado, evaluado, calificado. No es así. Entonces, ya cuando a lo mejor vamos a pedir un trabajo o vamos a pedir una síntesis o vamos a pedir la exposición de un personaje de esa etapa, bueno, pues les decimos, este es el momento histórico que vamos a profundizar. Pero ese momento histórico no está aislado de otras partes del mundo y que tampoco está aislado de un antes y de un después, maestros. Esa construcción lógica de los contenidos es parte de lo que evalúa o construye, ¿sí?, el logro educativo. El rendimiento educativo normalmente hace un énfasis en asignaturas y en puntos muy específicos de cada una de las asignaturas. Por supuesto que factores que inciden en el rendimiento, esa evolución del conocimiento que a veces es como muy acotada. Mi propuesta es que sea mucho más ampliada y que no necesariamente tenga que ser evaluada, revisada, calificada con ningún tipo de instrumento, pero sí contextualizado en la construcción. El rendimiento académico es alto o bajo por las dificultades de la propia asignatura o cómo la presentamos o de los antecedentes de los chicos que a veces no traen muy firmes y eso va trastabillando, digamos, la gran cantidad de exámenes, ¿no? O de actividades que se les puedan pedir, la extensión a veces amplísima de ciertos programas y que lo que hacemos es solamente dar una embarradita. Entonces decimos, no, yo no tengo tiempo de contextualizar, no tengo tiempo de comentar más ni el antes ni el después, ni hacer marcos de referencia amplios, pero maestros, aparentemente avanzamos, pero perdemos mucho, porque acuérdense que lo mencionamos desde la primera charla de evaluación, el chico pierde información. Digo, ¿y para qué queremos terminar un programa que finalmente el chico
ni recuerde, ni le guste, le aburra, lo tengamos como enfadado. Entonces, a veces vale la pena detenerse en grandes marcos que le dejen organizada la información a los chicos y que puedan poco a poco ir avanzando. En ese sentido, el logro educativo se obtiene una competencia, una habilidad mayor, ¿no? Y eso hace que cuando trabajamos metodológicamente, evaluamos por logro educativo, los chicos se sientan mucho más motivados, quieran permanecer en la escuela, estén muy claros de lo que se espera que hagan, ¿no? Y las trayectorias de su avance sean mucho más claras, nos puedan comunicar sus dificultades, ¿sí? En ese sentido, ¿no? La escuela, hablamos de la participación, deben de verdaderamente todos estar enterados. A las familias, el hecho de darles un 10, un 8, un 5, un 4, pues de veras les dan muy poca información. Y lo que se trata es que el número hable mucho más o la descripción hable mucho más. Y por supuesto, trabajar metodológicamente con logro educativo o desde una visión de logro educativo desarrolla más autonomía, más criticidad, más permanencia de la información, se generan grupos colaborativos de trabajo. Por eso hoy empezaba con esa visión y ese enfoque. Y me voy a centrar, maestros, para ir descubriendo qué es esto de logro, qué es esto de estar muy atentos a las habilidades del pensamiento del chico. Me voy a enfocar en las pruebas PISA, específicamente en las áreas de conocimiento lectora, matemática y científica. Y voy a empezar con la prueba PISA de lectura. Ellos establecen 6 niveles de logro en donde van a ubicar por cada uno de los niveles las tareas que revela ese logro. A ver, el logro 1, 2 y 3 son habilidades básicas, son habilidades, digamos, primarias, pero tenemos que ir desarrollando hasta el nivel número 6. Ahorita regreso a esta, pero sí quiero mostrar cómo fuimos evolucionando en la prueba PISA, en el caso mexicano, sí, en donde fíjense cómo nosotros tenemos acumulados en estos niveles, y de hecho para México se creó, se dividió el nivel 1 en 1A y 1B, donde aquí tenemos el 85% del desempeño de los chicos. Fíjense qué pasa con nivel 4, qué pasa con nivel 5 de logro y qué pasa con nivel 6 de logro. Es nula, 0. A ver, entonces, vamos analizando, esto ya lo sabemos, solo lo traigo a colación precisamente como para identificar qué es lo que tenemos que hacer y qué podemos ir haciendo para esa evaluación del logro. Miren, regreso a la lámina anterior. Cada uno de estos va a fijar ciertas tareas. A ver, yo cuando pido al chico que lea un texto o revisamos un tema y luego pida que busque información, cuando le pido que redacte un texto tipo resumen o tipo opinión, son dos cosas diferentes, ¿qué aspectos de logro en la producción de textos o en la lectura estoy considerando? Y déjenme decirles, maestros, y ahorita lo vamos a revisar más detalladamente,
En los libros de texto, ahorita utilicé los libros de texto que teníamos autorizados para el 2017, como en las hojas, en las páginas, viene nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4, nivel 5 y nivel 6 de lectura, en diferentes asignaturas y diferentes textos. El tema aquí es la conciencia de mi metodología, de cómo impulso cada nivel de logro que le estoy pidiendo al chico y luego en la evaluación que estoy pidiendo que retroalimente o que mejore o que trabaje a más profundidad. Miren, aquí hay un texto, ¿no? Es la coronación del emperador Iturbide. Supongo que en mi línea de tiempo voy a ubicar cuál fue el periodo en el que él fue un protagonista, en el caso mexicano, en una etapa de la historia. ¿Qué pasó antes? ¿Dónde nace él? ¿Qué características? ¿Tuvo hermanos? ¿No tuvo hermanos? Todo esto le va dando un contexto. Y en esta parte del texto, fíjense, pide que consulte el diccionario para que ya algunas palabras que el libro considere que son nuevas, que a lo mejor implica un nivel de apropiación distinta a la que habíamos estado manejando, ¿sí? Datos interesantes, podemos pedir al chico que averigüe más. Y hay preguntas, fíjense, ¿dónde coronaron a Iturbide como emperador? ¿Quién coronó a Iturbide? ¿Qué crees que son los demás insignias que le impusieron? Nivel 1 de lectura. ¿Qué implica el nivel 1? En este nivel los lectores pueden localizar uno o más fragmentos independientes de información explícita. Perfecto. ¿Cuántos párrafos tiene mi texto? Son 2. Perfecto. La información requerida es evidente en el texto y hay poca o ninguna información en conflicto. El chico puede leer la pregunta y ubicarla. El lector toma en cuenta de manera directa los factores relevantes del texto o de la tarea solicitada. ¿Quién, en dónde lo coronaron? ¿Quién lo coronó? Y las demás insignias. Vamos a ver, el chico verdaderamente conoce lo que es la palabra insignia, tiene significado de eso, sabe qué es una coronación, qué implica, no, un personaje histórico. Perfecto. Nivel 1. Maestros, no puede ser que si nosotros revisamos la estadística, hayamos tenido un 11%, a lo mejor son diferentes chicos, ¿no? Pero estamos conservando un 11% de alumnos que manejan ese nivel, no pasan al nivel 2. Fíjense cómo en el nivel 1A y 2B tenemos a la gran mayoría. A ver, ¿hasta dónde hemos llegado en el nivel 2? Son capaces de localizar uno o más fragmentos de información que pueden inferirse. No preguntamos lo que está explícito, sino que infiere, ¿sí? De dónde venía la persona que iba llegando a su casa. A ver, la persona llegó con compras de verdura, de huevo y demás. Apaga tu aire ahorita. Que se le cayeron a la hora de llegar a casa. A ver, si traía huevos, verdura, ¿de dónde venía? Pues de la compra, podía ser de un mercado, de un supermercado, de un tianguis. ¿De dónde venía? Eso implica el trabajo inferencial. ¿Por qué es importante, maestros? Porque en la lectura de comprensión, nosotros no solamente imaginamos a nivel de lo que sí está explícito, sino que hay muchas cosas
que podemos ir infiriendo. Reconocen la idea principal de un texto. Eso es tan difícil, maestro, a veces, ¿no? Por ejemplo, en los títulos traen la idea principal. Eso es muy bonito cuando nosotros damos un texto y le decimos, ¿cómo le pondrías al texto? Pues el texto tiene que llevar el nombre de la idea principal del texto. Mis alumnos lo saben hacer. Verdaderamente, si yo les doy pequeños párrafos sin título, ellos pudieran localizar la idea principal. También pueden comparar o contrastar con base en una sola característica del texto. A ver, 4 personajes, sus actuaciones y la actuación a la mejor de la violencia o la actuación de fumar o de usar vapeadores o el texto me habla acerca de una actitud cívica, de pasarme el semáforo. No lo sé. El texto plantea cosas. Pues es bien importante revisar si las preguntas, el llenado de cuadros, la forma de ubicar la información están ayudando al chico a llegar a ese nivel 2. Este nivel 1, nivel 2, 3, 4 son logros que no necesariamente son progresivos, aunque si vamos poco a poco acompañando a los chicos, lo deseable es empezar con textos breves, textos sencillos, textos que no impliquen una dificultad semántica, una dificultad de significado de las palabras e ir ayudando a que vayan utilizando vocabulario más técnico, etcétera. Nivel 3 de el desempeño o de logro en la lectura de comprensión. Fíjense lo que tiene que hacer el chico. En este nivel los estudiantes tienen la habilidad de localizar y en algunos casos reconocer la relación entre diferentes fragmentos de la información. A ver, ¿qué me dijo el párrafo 1? No me dijo nada, solo contextualizó. ¿Qué dijo el párrafo 2? Ya me lleva a la problemática. O la problemática está señalada en el párrafo 4, de contexto o de ubicación en el momento que vamos a abordar, ya sea de una colonia, ya sea de la historia, en el 1 y 2. Eso es característica del nivel 3 del logro educativo en la lectura de comprensión. Tareas interpretativas requieren que los lectores integren diferentes partes de un texto. A ver, ¿qué relación hay entre el párrafo 1 y el 4? A veces eso no lo trabajamos los maestros. Entonces, maestros, ¿cómo queremos que los chicos vayan avanzando en esta capacidad de leer y de inferir y de interconectar y de hacer juicios y de traer conocimiento previo? Deben de tomar en cuenta muchas características para poder cotejar, diferenciar y clasificar, ¿no? Maestros, es bien importante que nosotros, de los textos que va a leer el chico en mi campo semántico o en mi asignatura o en un mes de trabajo, vayamos ayudando a los chicos a ir rellenando cuadros de información, donde a lo mejor es etapas históricas, diferentes personajes que vamos a revisar, diferentes partes del enunciado, con el objeto de que al finalizar él tenga un contexto y un entorno mucho más integrado. Las tareas de reflexión en este nivel demandan que el estudiante sea capaz de relacionar, comparar, explicar o evaluar la característica de un texto. ¿Qué tipo de texto es? ¿Qué parte me fue más difícil? ¿Cuál es la que me gustó más? ¿De qué trata el texto? ¿El personaje que más me gustó? ¿Con qué parte me sentí integrada? ¿Qué parte me puso nervioso? Bueno, pues es parte de este nivel 3.
y no es necesario que los estudiantes lleguen a una comprensión total del texto. Pueden decir, aquí hay cosas que todavía no comprendo, esta parte me es mucho más difícil. Nivel 4, los estudiantes y todos nuestros libros de texto. Hemos revisado muchos y el tema es que sí tenemos que ir buscando, ¿no? Por ejemplo, en el nivel 4 encontramos algunos textos, como es en el caso de de español, que se presentó en el ciclo escolar del 2019 para quinto de primaria, ya el plan de estudios 2017, el cultivo del aguacate orgánico en México. Y fíjense dos tareas que le plantean. ¿Cuál es tu punto de vista? Y vas a generar un producto final. ¿Qué quiere decir esto? Que mi metodología, mi organización, y fíjense cómo los voy a evaluar, ¿sí? Los estudiantes ubicados en este nivel son capaces de localizar y organizar diferentes fragmentos de información que no resultan evidentes, como por ejemplo cuando el texto dice luego entonces, no hay una sola opinión, una de las hipótesis. A ver, el texto dice que es la única hipótesis acerca de la creación del mundo, la creación del hombre, la extinción de los dinosaurios, no sé, el tema que estén revisando. Ahí no dice eso. Dice una de las hipótesis, una de las teorías. No, dijo que era una. Quiere decir que hay más. Eso, maestros, es ya un nivel 4 de lectura. Pueden interpretar el significado de los matices del lenguaje en una parte del texto, tomando en cuenta como un todo. No se acabó de explicar, dijo que es solo una hipótesis que falta investigar más. Eso ya es nivel 4 de lectura. Otras tareas de interpretación implica que los estudiantes comprendan y empleen clasificaciones en contextos inusuales. No, estamos revisando un personaje, pero vamos a ver más. Estamos revisando una parte del cuerpo, pero vamos a enunciarlas todas. Vamos a ver una parte de la poesía, pero vamos a ver, no, la métrica de la poesía. No es el tema, no lo vamos a evaluar, no lo vamos a calificar, pero sí es importante, digamos, ir poniendo esos marcos de referencia mayor. Y en cuanto a la capacidad reflexiva, deben saber usar conocimientos formales e informales para elaborar hipótesis y evaluar críticamente un texto. ¿Qué opinas? ¿Cuál es tu punto de vista? ¿En qué estuviste de acuerdo? ¿En qué no? ¿Qué te gustaría saber más? ¿En qué te gustaría profundizar? Un chico que me puede contestar 3 de estas preguntas muy claramente está en nivel de logro número 4 de la comprensión lectora. El nivel 5, que también nuestros libros de texto traen elementos, ejercicios, el maestro lo que hacemos es ir ubicando para ir acompañando poco a poco. Y sobre todo, maestros, que yo ya lo mencionaba la semana pasada, ir ubicando en qué nivel de logro de comprensión lectora, de matemáticas, de formulación de hipótesis, de compromiso cívico están mis alumnos. Eso ya es evaluación de logro. O sea, ya no me conformo con que me respondan 5 preguntas. Bueno, 5 preguntas de qué tipo. ¿Sí? El nivel 5 son capaces de localizar y organizar diferentes fragmentos de información que no resultan evidentes en lo absoluto. Las tareas reflexivas requieren que el lector pueda evaluar críticamente o elaborar una hipótesis a partir de un conocimiento especializado. Y no quiere decir que un conocimiento especializado sea la física cuántica. No, maestros, un conocimiento, un contenido especializado en un chiquillo de segundo de primaria es que pueda verdaderamente categorizar desde el plato de buen comer
lo que cenó la noche anterior. Perfecto. Este es mi conocimiento especializado y puedo decir si del grupo verde consumí cosas, no, llevo 2 días sin consumir el sector verde o de los carbohidratos o de las proteínas. Eso es el nivel especializado de nuestros chicos. ¿A qué grado? Pues al nivel de cada uno de nuestros grados escolares. Para interpretar y reflexionar, el estudiante debe demostrar una comprensión completa y detallada de un texto cuyo contenido o formato sea inusual. A ver, vamos a empezar con una receta médica o con un recibo de la luz. A ver, ¿cómo lo leímos? ¿En qué ponemos atención? A ver, lee el parrafito que dice ahí. ¿A qué se refiere? Estoy enfrentándolos a textos inusuales para que aprendan a leer diferentes tipos de formato. Y en cualquier tipo de tarea de este nivel, es necesario que el estudiante maneje conceptos contrarios a sus expectativas. Es decir, a lo mejor confrontamos qué pasaría si fuera al revés. Tú te ubicaste o te identificaste con esta parte del texto, con esta posición sobre el tema. A ver, cámbiate de posición. ¿Qué ves desde ahí? No, no veo. Esa posición, ¿te sientes incómodo? ¿Por qué no te gusta? ¿De dónde viene tu, digamos, tu visión de que no puedes cambiar de contexto? Eso, maestros, ya es ir a un mayor nivel de logro. ¿Y qué decir del nivel 6? Son capaces de realizar múltiples inferencias, comparaciones, traer información que se ha revisado en más periodos y contrastes con detalle y precisión. Demuestran una comprensión completa y detallada de un texto. Subrayan, plantean dudas, amplían la información. Puede integrar información de más de un texto, trae conocimiento previo, compara fechas, si les parece que hay una fecha que no es precisa. Oye, la fecha de nacimiento de Miguel Hidalgo, pues unos textos dicen una cosa y otros textos dicen otra. Bueno, a ver, aquí ya estamos ayudando en este nivel 6 de nuestros alumnos a decir, cuidado, en historia, sí, o en algunos datos de científicos hay imprecisiones. Digo, no es que sean 20 o 30 años de diferencia, pero sí pueden ser 3, 4. ¿Por qué, maestros? Porque todos estos logros, estos anteojos que le vamos poniendo al chico y cómo le permitimos leer, estudiar, analizar información, es la que verdaderamente se van a llevar a la vida. Trabajar con logro, preparar a los chicos para trabajar diferentes actividades, planear y presentar acciones de logro y evaluar con logro es verdaderamente darnos cuenta cómo el chico va desarrollando sus habilidades, sus capacidades, su proceso de aprender a aprender. Integran más de información del texto, manejan ideas inusuales en presencia de evidente información en conflicto. A ver, aquí tenemos una fecha en conflicto, una fecha diferente. ¿Eso es malo o bueno? No, nada más decir, oigan, cuidado, hay por lo menos 4 fechas que establecen el nacimiento de Miguel Hidalgo. Son tal, tal, tal y tal. Solo decir que esas 4 fechas son las que manejan diferentes textos. Oye, ¿de qué texto lo sacamos? ¿Cuál es el que considerarías una fuente de información más verídica, más robusta? Oigan, maestros, ya hacer que un chiquillo cuando esté leyendo encierre las fechas, consulte varias fuentes, diga de qué fuente la sacó y diga en cuál confía. No, maestros, pues ya es mandar a los chicos con muchas herramientas y muchos logros que le van a permitir después incorporarse. Y ya sé que pueden estar pensando que eso lleva mucho tiempo
y que no nos da las horas de clase. Maestros, yo siempre he dicho, es preferible 4 buenos procesos de aprendizaje a muchos contenidos desarticulados que finalmente los van a olvidar. Entonces, ¿para qué lo quiero? Si lo van a olvidar. En cambio, estos 4 o 5 procesos han demostrado, maestros, que cuando trabajamos, evaluamos, damos seguimiento al logro, los chicos van teniendo maneras de aprender que conforme van avanzando los grados de escolaridad, se van haciendo más ágiles, no olvidan información, podemos apoyarnos, podemos crear marcos de referencia muchos más amplios. Las tareas de reflexión requieren que el lector proponga hipótesis o evalúe críticamente textos completos. Los compare, haga entrevistas, busque sus fuentes, etc. Capacidad de análisis preciso para saber distinguir lo que no es visible en un texto, ¿no? El autor, desde qué enfoque lo ve, está enojado, es un texto más bien que trata de reconciliar diferentes puntos de vista, es taxativo, es más ortodoxo, es más abierto, da pauta a seguir investigando. Esas son cosas que no dice el texto, sin embargo, sí se ven. Maestros, lo mismo es importante, yo se los dejo a ustedes de tarea, analizar el desempeño, el logro matemático. Tenemos ahí que verdaderamente estamos en los últimos niveles. Maestros, creo que una invitación muy importante de la evaluación a la que hemos dedicado todo nuestro mes es verdaderamente a revisar la manera de evaluar, de dar retroalimentación, de abordar los contenidos dentro de las aulas y verdaderamente a utilizar la evaluación como una aliada para generar autonomía y responsabilidad en los chicos, hacer que los padres observen el proceso de avance de sus propios estudiantes y a nosotros que nos dé también la posibilidad de irlos acompañando. Y también les dejo los niveles que establece la prueba PISA en sus 3 categorías de logro con sus descripciones. Maestros, no hay más que revisar literatura que tiene que ver con logros en los diferentes campos del conocimiento que ustedes abordan. Esa es la manera en que van a poder ustedes elaborar instrumentos que les permitan verdaderamente ir acompañando a sus estudiantes. No, por aquí veo saludos, veo al estado de Durango, de Nayarit, de Querétaro, como siempre, darles la más cordial bienvenida y nuestro agradecimiento. Sí, por aquí hay algún compañero, el maestro Oscar, que nos comparte una liga por ahí. También tenemos la presencia de Guanajuato, tenemos a Morelos también, del Estado de México, tenemos de Sinaloa, bienvenidos maestros de San Luis Potosí. Tenemos aquí también compañeros de Tabasco, de Hidalgo, de Ciudad de México, de Oaxaca. De veras, maestros, todos bienvenidos. Sí hay que pensar, reflexionar, que no podemos hacer de la evaluación un reducto muy angosto en donde el embudo haga que muchos procesos metodológicos de aprendizaje en nuestra aula se ciñan a pocos instrumentos, a poco seguimiento, a poca observación de lo que es verdaderamente importante que vamos dejando en los procesos de aprendizaje de los chicos. Revisamos el tema de lectura. La lectura, para poder ser fluida, para poder verdaderamente ser una lectura de comprensión, requiere
ortografía, requiere gramática, requiere diccionario, requiere subrayado, requiere organizadores de información. Todo esto puesto al servicio de un logro importantísimo, que se dedique a lo que se dedique cualquier ser humano, lo que lea, lo comprenda. Eso es el mayor logro de un campo que hoy se llama lenguajes, pero que en su momento se llamó lengua materna o español. Como se llame, maestros, como venga organizada la currícula. Es importante que el chico ya se dedique a ser médico, se dedique a tener una tienda, todo lo que lea lo comprenda y pueda desarrollar un pensamiento crítico. Y la manera de evaluar, pues también debe de ir acorde a esos niveles de logro. Yo les sugiero, maestros, todavía hay por ahí abierta la liga de la prueba Planea, las ligas de las pruebas que aplica el Ceneval, también está en OCDE todo lo de la prueba PISA, y hay muchas pruebas. Bájenlas, maestros, para que vean los tipos de reactivo cuando estamos evaluando el logro, ¿no? Hemos cerrado con este martes el mes de la evaluación y los invitamos a partir del mes de agosto, ya los martes de agosto, en escuchar Maestros para Maestros. Van a ustedes a conocer buenas prácticas que se han localizado de maestros que han hecho un enorme esfuerzo de uso de tecnologías, de evaluación, de relación con los padres de familia, de organización curricular y de una enorme cantidad de temas que ya irán ustedes viendo en nuestras invitaciones. Como siempre, nosotros agradecemos su presencia, les invitamos a usar estos materiales y, como siempre, agregar de lo poco que podamos compartir su experiencia para ir trabajando estos temas en sus instituciones. Pues, maestros, muchísimas gracias. Les llega el video, les llega la presentación, aprovechen lo que sea aprovechable, agréguenle ustedes para sus marcos teóricos, sus referencias, sus fuentes y puedan compartirlo con otros compañeros. Ese es el propósito de los martes con Grupo Logra. Un abrazo muy fuerte, ya están en plenas vacaciones, disfrútenlas mucho, maestros, descansen de verdad, que muy merecido se lo tienen. Y nos vemos hasta el próximo martes. Gracias, maestros. Nos despedimos. Un abrazo bien fuerte. Gracias, gracias. Un abrazo. Saludos a todos desde los diferentes estados. Gracias. Hasta luego. Luego, gracias. Gracias a ustedes. Gracias, gracias. Gracias a ustedes, maestra. Un abrazo.